Shalom, shalom, ¿cómo están? Espero que bien. Shamor Bezahor, acá lo tienen escrito, son dos conceptos centrales en la comprensión del Shabbat dentro de la tradición judía. Ambas palabras, ambos verbos están mencionados en el Decálogo, los mal llamados 10 mandamientos. Sabemos que hay 14, son 10 frases, 14 mandamientos. Y estos estando en dos pasajes diferentes de la Torá. Uno es en el relato que hace la Torá en el libro de Shmot, Éxodo 28, donde está Dios hablando con el pueblo de Israel tras la salida de Egipto. En el monte Sinaí les dice, Zahor et Yom HaShabbat le cachó, y sigue el mandamiento, recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Y luego, en el relato que hace Moshe al final de sus días, en Devarim, Deuteronomio 5:12, ahí dice, Shamor et Yom HaShabbat le cachó. Cuida, guarda, observa el día de Shabbat. Observa no con los ojos, sino de observar, de cuidar. Guarda el día de Shabbat para santificarlo. Por más que se le quiera buscar semejanzas, son absoluta y evidentemente dos verbos diferentes, que implican cosas también diferentes y nos remiten a acciones por completo diversas. Porque sí hay gente que dice, bueno, Shamor, Zahor, más o menos lo mismo, y no es en absoluto lo mismo. Comencemos pensando que fueron dichos en contextos diferentes, como ya le conté. Uno, por Dios, a los pocos días de que sacara a los israelitas de la esclavitud de Egipto, donde no venían ellos aún equipados de ninguna manera para comprometerse a vivir plenamente los mandamientos en su realización práctica. Eran hacía menos de 2 meses esclavos, ahora estaban recién conociendo un poquito los sorbos de la primera libertad, no tenían herramientas ni emocionales, ni mentales, ni prácticas para desarrollar los 613 mandamientos a pleno, y mucho menos el Shabbat con sus complejidades. Ya tenían el mandato de que el viernes iban a recoger el doble del maná, porque en Shabbat no iban a tener maná. Y había gente que no entendía eso y se les pudría el maná que coleccionaban, o iban el sábado a buscar y no conseguían y pasaban hambre. Por lo tanto, era una generación que recién estaba saliendo y les era complicado. Tenían el Zahor, el recuerda. Ya les voy a explicar qué significa, cómo se practica. La segunda, el Shamor, fue dicha en la recapitulación hecha por Moshe 40 años más tarde, a una nueva generación, aquella que estaba a punto de entrar a tomar posesión de nuestra tierra, la tierra nacional del pueblo judío, la tan anhelada tierra de Israel. Para los primeros, aquellos que salieron de Egipto, el núcleo era recordar el Shabbat, cosa que veremos un poco más adelante qué implica. Para los segundos, lo central estaba en guardar el día designado para ser santo, en la tierra santa por el pueblo santo. Son dos cosas diferentes para gente diferente. Sin embargo, la tradición rabínica, ahora se los voy a leer, mejor no, les recomiendo que lo lean en serjudío.com, va a ser publicado esto un día de estos. La tradición rabínica indica que estas dos palabras fueron dichas por Dios simultáneamente durante la entrega de la Torá en el monte Sinaí. No es que Moshe dijo algo diferente 40 años después, sino que Dios dijo las dos palabras en el mismo momento. Moshe mencionó solo una, la que no estaba mencionada en el primer relato. Esto nosotros no lo podemos hacer humanamente, es imposible, pero Dios, para la cual no hay nada imposible, pero no todo es realizable, porque Él no hace cosas tontas ni que contradicen sus propias leyes, Él en ese momento decidió hablar al pueblo de Israel reunido al mismo tiempo en estéreo. Por un lado se escuchaba Shamor, por el otro Zahor, como dice el famoso canto, el poema, la tefilá, Shamor be Zahor be dibur echad, le recuerda y el guarda en una sola palabra. Y esto fue sacado del Talmud Babli en Shevuot 20b, que era el texto que les iba a leer, pero no vale la pena ahora estar leyendo en arameo y traduciendo. Si ya les dije cuál es la idea, pueden ir a leerlo si les interesa ver en arameo en el texto que voy a tener publicado en serjudío.com algún día de estos. Entonces, no hay persona que pueda hacer esto de hablar dos cosas al mismo tiempo. Por ahora no se inventó ni siquiera un ventrílocuo, esos que hacen hablar los macaquitos haciendo sonidos desde el pecho o de la garganta. Pueden hablar dos cosas al mismo tiempo, pero Dios, el creador, sí. Entonces nosotros sí pudimos escucharlo al unísono, porque ambas son facetas de una misma realidad que se complementa, conociendo y cumpliendo con ambos verbos. Es decir, queremos cumplir a plenitud el Shabbat, en esto que nos manda el Decálogo, los Aseret Dibrot, los mal llamados 10 mandamientos, los 14 mandamientos. Lo que tenemos que hacer es ambas facetas del mandamiento. Son dos caras de la misma moneda, Shamor Bezahor.
Vamos a hacer una explicación clara y concisa, da para mucho, pero para que el video sea breve y que se entienda. Zahor recuerda. Esto implica un enfoque positivo. ¿Por qué? Porque esto implica mandatos de acciones activas que dan significado y santidad al Shabbat. Por ejemplo, es la santificación verbal, que se refiere a la mitzvah de hacer el Kiddush al iniciar el Shabbat, recordando la creación del mundo, mencionada en Shemot, y también la liberación de Egipto, recordada en Devarim. También implica la memoria continua. Según explica Rashi, esto es recordar todos los días de la semana el día del Shabbat, por eso contamos los días. Hoy es Yom Rishon de Shabbat, Yom Sheni de Shabbat, el primer día de Shabbat, segundo día de Shabbat. Y así uno va recordando. Se hace un salmo cada día mencionando el día en que estamos en relación al Shabbat, pero también uno va preparando el Shabbat desde que termina el Shabbat. Hace un ratito terminó Shabbat, yo ya estoy pensando qué voy a hacer para el próximo Shabbat, por ejemplo, de comer, qué compras voy a hacer, cómo voy a preparar, qué texto tengo que estar ya poniéndome a escribir para compartir en las redes sociales, hacer el video del resumen, estar siempre Shabbat en nuestra memoria todos los días de la semana, no para estar haciendo el Shabbat en ese día, sino para trabajar el Shabbat desde toda la semana. Y también está una dimensión espiritual en este verbo de Zahor, porque nos conecta con el aspecto metafísico del Shabbat, recordando nuestra conexión con Dios como creador y nuestro redentor, el Dios uno y único, que es el único Salvador. El enfoque positivo es hacer entonces acciones activas, cosas en Shabbat que nos recuerdan la santidad del Shabbat, que nos vinculan con la espiritualidad del Shabbat, las cosas positivas, no los mandamientos negativos, que esos son parte del Shamor, del guardar. Acá, por ejemplo, como les dije, el enfoque negativo es abstenerse de ciertas acciones, es decir, cumplir con aquello de no hacer las 39 categorías de Melajot, las tareas que son prohibidas en Shabbat y sus derivados, conocer qué dijeron los rabinos, los sabios, que tampoco se puede hacer por más que no sea de los 39, ni un derivado, sino que es un derivado, o cosas que se fueron agregando. Lo que uno se tiene que abstener de hacer, de pensar y de decir que esto nos sirve como una forma de proteger al Shabbat, porque es establecer límites que preservan la santidad del día, evitando distraernos y profanar, es decir, hacernos santo el día sagrado. Y esto implica también un aspecto físico. Si el Zahor era una dimensión espiritual, metafísica, acá el Shamor protege el espacio sagrado, el lugar sagrado del Shabbat, asegurando que nuestras acciones reflejen el abstenernos de pretender dominar el mundo y la dedicación al Creador. Entonces, espero que se haya entendido que son cosas que como complementarias y diferentes. El Zahor es durante toda la semana, el Shamor es específicamente en Shabbat. El Zahor implica hacer cosas para el Shabbat o en Shabbat, por ejemplo, cuando como algo rico en Shabbat, por honor al Shabbat, haciendo el Onek Shabbat o durmiendo una siesta, eso es parte del Zahor. Cuando va el Kiddush, lo recuerdo el Shabbat con palabras, eso es Zahor. Cuando me abstengo de hacer algo que está prohibido porque es Shabbat, entonces eso es Shamor. Cuando me fijo de que el Shabbat se mantenga en toda su pureza también, en los pensamientos, en lo que hago, en lo que digo, en Shabbat, en cómo lo digo, eso hace al Shamor. Y acá entendemos que hay una dualidad esencial. ¿Cómo es esto? Zahor representa lo que hacemos para santificar el Shabbat, mientras que Shamor se centra en lo que no hacemos para preservar su carácter único. Es como esto de la unión del cuerpo y el espíritu, porque Shamor guarda el aspecto físico, como ya lo dijimos, es por ejemplo cesar de hacer melajá, dejar de lado aquellas tareas o pensamientos que quiten sacralidad al día, mientras que Zahor eleva el espíritu, recordando y celebrando el significado de este día sagrado. Y esto nos sirve como un modelo de vida balanceada, porque estos principios nos enseñan la necesidad de la acción y la restricción que están integradas, como esto que vivimos diciendo siempre, de que haya sanos límites y que sean también esos límites los que nos preservan a nosotros, pero también nos permiten conectarnos mejor con los demás. Es el paradigma de bondad y justicia, expansión y limitación, que son los canales para que se forme la armonía que lleva el Shalom. Esto se ve un montón de veces en casi todo, que la bondad y la justicia, la bondad como la expansión y la justicia como la restricción, es lo que permite que haya un equilibrio, una armonía, y así que haya también una verdadera construcción de Shalom. Es algo para profundizar y tenerlo bien en cuenta.
La ilustración práctica de esto, para que tengamos así un ejemplo que sea concreto y lo entendamos, vamos a imaginarnos que el Shabbat es como un hermoso jardín. Entonces, Zahor, que dijimos que era la parte activa de hacer cosas, es plantar flores, regar las plantitas, añadir cositas de colores, darle belleza al jardín y asegurándonos que brille con todo su esplendor, que es su santidad. En tanto que Shamor, en este ejemplo del jardín, es construir una cerca para proteger el jardín de los daños que vienen de afuera y tratar de que los insectos dañinos no perjudiquen, que las plantitas negativas no coman a las positivas. Eso es Shamor. Este equilibrio entre lo que hacemos y lo que evitamos es la esencia del Shabbat, reflejando no solo un día de descanso, sino también un tiempo para reconectarnos con la trascendencia. Por eso mismo, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Shamor Bezahor Bedibur Ejad. Queremos que Shabbat sea pleno, hagamos las dos cosas, cada uno en la medida de lo posible, cada uno conociendo, actuando de acuerdo a sus posibilidades, pero teniendo en cuenta Shamor y Zahor, que en la semana Shabbat sea importante y que Shabbat, en el día de Shabbat, sea lo central en nuestra vida para santificarlo. De mi parte, les deseo a todos ustedes que tengan mucho Shabbat por delante, con salud y bendiciones, y que todo sea bueno para nosotros, para la tierra de Israel, el pronto retorno de los desplazados, de los secuestrados y de los soldados a sus hogares también. Shalom y bendiciones para todos.